Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de esta jornada, gracias por este día. Gracias por lo que en la mañana hemos vivido, gracias por lo que en la tarde podemos ofrecer. Gracias, Señor, por esta forma distinta en la que vamos viviendo cada acontecimiento. No pensábamos, Señor, cómo iban a ser los cumpleaños. No imaginábamos que iban a ser distintos ni el Día de la Madre ni el Día del Padre. No imaginábamos, Señor, que las graduaciones de nuestros seres queridos que concluyen un ciclo, una etapa, y se disponen a otra etapa, iban a ser distintos esos cierres académicos. Hemos también entendido que hay quien tenía eventos ya programados sumamente importantes en su vida, como un matrimonio, como una presentación para preparar el matrimonio. Y así todo ha sido modificado, ha sido de forma distinta. Ayúdanos, Señor, a ubicar la actitud cristiana adecuada para estos momentos complicados, pero que pueden hacernos crecer en otras áreas, otras dimensiones de nuestra vida. Bien, vamos a buscar o a ir en torno al Evangelio. Yo le puse a esta reflexión tormentas en la barca. En la mañana hablábamos acerca de pues la condición en la que nos encontramos, de ese poder ubicar que a veces cuando Dios duerme es para que nosotros despertemos, y la invitación inclusive para que tú y yo pudiéramos ver que a veces no ayudando es la mejor forma de ayudar, que a veces la mejor intervención es la no intervención. Ojalá que más allá de la fe que tenemos que manifestar, entendamos que hay momentos en donde Dios nos pide que despertemos nosotros. Parece que Él duerme, parece que Él no está enterado de lo que está sucediendo, pero Él quiere que no tan solo sepamos que está con nosotros, sino que si está con nosotros no nos sucede algo que nos dañe. Puse ahora la referencia más que hacia cuando Dios duerme es para que despertemos, referido ahora a las tormentas que acontecen en nuestra barca. La barca de Pedro es una referencia a la antigua barca de Noé, con esa nueva creación que Dios quiere realizar. Y la barca de Pedro es una barca en la que acontece la vida. Un día zarpamos de la costa de nuestro nacimiento, y un día, cuando Dios diga, llegaremos a la costa de la eternidad, allá donde un día iremos con el pescador divino, donde la pesca es mucho mejor. Y en lo que vamos en la travesía de nuestra barca, en ocasiones la travesía es placentera, es agradable, en la pesca se nos da generosamente y a veces no se nos da. A veces la mar es apacible, a veces la mar es violenta, a veces el viento sopla en popa y a veces azota contra la proa. A veces el viaje en la barca de Pedro, nuestra barca, pareciera un viaje agradable, turístico, de placer, y otras ocasiones parece más bien un momento límite, donde estamos por declinar, por naufragar, por terminar ya con lo que estamos viviendo. Hoy hablemos acerca de las tormentas en la barca y pidamos a Dios que nos conceda especialmente poder ver que la tormenta en sí misma no tiene por qué ser mala, es tormenta, simple y llanamente. Y quiero que tú ubiques, antes de leer el Evangelio, que hay más tormentas en nuestro interior que sobre la superficie de la tierra, porque la tormenta, más allá de un fenómeno meteorológico, es un fenómeno existencial, es algo que vivimos. Hay más tormentas en tu interior y en mi interior que lo que acontece en la tierra, en la montaña, en la selva, en la mar. Pidamos pues a Dios su luz con su palabra. El texto del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron.
De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritando: Señor, sálvanos, que nos hundimos. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados: ¿quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy voy a hacer dos referencias. Una referencia a una escena que la catequista Conchita, fue mi catequista cuando yo era niño, nos compartió. Me viene a la memoria ahora que se habla acerca de las tormentas. Contaba Conchita, que ya en paz descanse, murió hace como unos 6 años apenas. Contaba Conchita que en una ocasión Dios nuestro Señor quiso supervisar cómo estaban las cosas aquí en la tierra, pero vistas como las ven los hombres. Por eso Dios quiso escuchar algunas palabras sobre lo que los hombres percibían de este universo mundo que Él mismo nos había dado. Y entonces, bueno, Dios con una túnica blanca empezó a caminar en torno a los campos, las campiñas, en torno, digamos, a la belleza de este mundo que Él nos dio. Y entonces, para poder ubicar cómo percibían los seres humanos este mundo que había salido bellamente de sus manos, decide ir a un poblado de granjeros. Y entonces se presenta y los granjeros saben que es Dios que ha venido a la tierra. Y Él les dice: bueno, quiero platicar con ustedes sobre cómo están las cosas aquí en el mundo y qué puedo hacer yo como para poder rectificar si acaso hay algo que no esté bien. Con todo gusto los escucho. Los granjeros se pusieron de acuerdo y escogieron a un interlocutor, que era un hombre pues ya de unos 70 años, era fuerte todavía, pero con mucha sabiduría de toda su historia de vida, y entonces lo eligen a él y le dan consejos para que le pida a Dios corregir algunas cosas que ellos detectaban que precisamente tenían que rectificarse. Llega el momento en que viene el encuentro de Dios con aquel emisario de parte de la comunidad de los granjeros. Se iban a encontrar en un lugar bello de la montaña. Dios le esperaba ahí. Llega aquel hombre temblando cuando ve la augusta majestad de Dios, su hermosura en aquella presencia de un Dios que viene al mundo. Y entonces, cuando aquel hombre temblando se acerca a Dios, Dios le saluda con afecto: ¿cómo estás? Pues bien. ¿Hay alguna cosa que quisieran ustedes que yo corrigiera? Y él dice: bueno, algunas cosas yo las percibo, pero lo que te comento es a nombre de toda la comarca de granjeros que nos hemos unido para poder darte algunos consejos. ¿Y qué consejos tienen?, les pregunta Dios. Pues mira, tú serás Dios, pero en esto de la agricultura, nosotros tenemos cosas que queremos aconsejarte. ¿A qué te refieres? Pues mira, has hecho cosas bellísimas, pero hay cosas que son imperfectas. ¿Cómo qué cosas son imperfectas?, le dice Dios nuestro Señor. Pues mira, a veces las estaciones no son tan equilibradas, a veces incluso las etapas de la luna y las etapas del sol, cuando se combinan con tiempos donde soplan los vientos y donde cambia la temperatura, de pronto los efectos son nocivos. Quiero decirte que de pronto las tormentas se convierten en huracanes, y no sé si sabrás tú que ya hay una especie de tsunamis, que son esa mar embravecida que se come a poblaciones completas en la costa limítrofe de las mares. Te quiero decir que hay cosas que pues podrían corregirse, porque la temperatura en este mundo podría ser mucho más placentera. Ni tanto calor que nos desgaste, ni tanto frío que en ocasiones también pueda provocar la pérdida de nuestras cosechas por el hielo, por todas estas situaciones que a veces son descompensadas. Queremos decirte que a veces las tormentas en la campiña hacen que la cosecha que estaba por levantarse de pronto se venga al suelo, y pues hay muchas cosas que tú tendrías que aprender sobre estas leyes de la agricultura. ¿Y qué proponen?, le dice nuestro Señor. Pues mira, queremos pedirte una prórroga de 1 año
en donde las cosas, sí, sí, en donde las cosas acontezcan como nosotros las pensamos y como las piensan. Pues mira, queremos pedirte que durante un año la temperatura sea una temperatura placentera, ambiente, una temperatura bella. Queremos pedirte que no haga mucho calor, pero también queremos decirte que no haya mucho viento. Queremos pedirte que no haya tormentas tan intensas. Sí, que haya una lluvia plácida, pero que no haya tormentas, esas tormentas que amedrentan a toda la población. Queremos pedirte que todo esté controlado y que todo sea bello. Y vas a ver cuando regreses en un año aquello que te vamos a mostrar. Se los concedo, dice nuestro Señor. A la vuelta de un año estaré de regreso. Pasaron exactamente los 12 meses, las 52 semanas que tiene el año, cuando Dios se hace presente otra vez en aquella comarca. Aquellos hombres lo estaban esperando. Le dicen orgullosos cuando lo ven, vas a ver las cosas enormes y bellas que vas a encontrar. Dios dice, ¿a qué te refieres? Pues mira, le dice el emisario, unas naranjas enormes. Ah, nunca había habido en esta comarca unas naranjas como las naranjas que nos han dado nuestras cosechas. Qué bueno, le dice nuestro Señor. Oye, y dicen los granjeros, los trigales. No, no, si vieran la espiga del trigal, una espiga realmente robusta, se ve que trae granos que están al doble o al triple de los granos normales. Y no lo vas a creer, Señor, mira, las rosas, unas rosas gigantescas, como si fueran árboles, árboles, pero de rosas, bellas, bellas, hermosamente bellas. Y le dice, bueno, pues qué bueno que las cosas han acontecido como ustedes las esperaban. Sí, mira, señor, ven, 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 vamos a dar una vuelta por el campo. Aquí están los otros granjeros. Y bueno, ya se acercan. ¿Quieres probar la naranja? El granjero abre la naranja y empieza a comerse algunos gajos y empiezan a probarla todos y dicen, oye, no sé, pero está insípida la naranja, es pura masa, pero no tiene sabor, le falta jugo. Se acercan a los trigales y ven que la vaina es robusta, pero cuando se asoman ven que los granos son ínfimos y casi deshidratados, y todavía más las rosas que eran como cipreses, de pronto estaban sin aroma, y aquellos hombres le dicen, oye señor, pues en apariencia todo era perfecto, pero hay cosas que no están bien. Y Dios le dice, miren, es que ustedes no han comprendido la sabiduría que tiene esta naturaleza que yo les he ofrecido. Ustedes no entienden que el viento se encarga de mejorar la especie de las plantas, porque el viento se encarga de traer el polen, de trasladarlo. Ciertamente las aves, ciertamente las colibríes, ciertamente las abejas, pero también el viento se encarga de compartir propiedades entre las diferentes especies para que puedan optimizarse. Ustedes no han entendido, por ejemplo, que el frío les ayuda con las plagas. O sea, el frío es el mejor controlador de plagas. Es cierto que tiene efectos a veces nocivos, pero también cuando no hay frío, las plagas se fortalecen y se encargan de comerse el grano que estaba en la vaina del trigal. Ustedes no han entendido que la tormenta también tiene su belleza. Y aun cuando simbra y aun cuando amedrenta a todo el mundo, deben saber que el mejor fertilizante que existe en el universo mundo es la lluvia de la tormenta, cuando el trueno, al hacer atronador, descarga la carga de nitrógeno que se encuentra en la atmósfera, de tal manera que la tormenta que cae o la lluvia que cae junto con la tormenta y el trueno es el mejor fertilizante que hace que mis campos sean bellos, robustecidos. Es el mejor fertilizante. No hay mejor fertilizante que una lluvia nitrogenada por el trueno que cruza el cielo y que descompone el nitrógeno de esta atmósfera que les he dado para respirar. Ustedes han quitado aquellas cosas que ustedes perciben que no son adecuadas
pero son cosas que les ayudan para que este universo mundo que les he dado sea mucho más fructífero, mucho mejor de lo que ustedes pueden pensar. Hoy debemos ubicar que la tormenta tiene sus bondades. Quiero, aparte de compartirles lo que Conchita, mi catequista, me decía, es exactamente lo mismo que dice Pablo Neruda. Adelante. Ese poema, La Oda a la Tormenta, es la oda de gratitud de Pablo Neruda. Anoche vino ella rabiosa, azul, color de noche, roja, color de vino. La tempestad trajo su cabellera de agua, ojos de frío fuego. Anoche quiso dormir sobre la tierra. Llegó de pronto recién desenrollada desde su astro furioso, desde su cueva celeste. Quería dormir y preparó su cama. Barrió selvas, caminos, barrió montes, lavó piedras del océano. Y entonces, como si fueran plumas, removió los pinares para hacerse su cama. Sacó relámpagos de su saco de fuego. Dejó caer los truenos como grandes barriles. De pronto fue silencio. Una hoja iba sola en el aire, como un violín volante. Entonces, antes de que llegara al suelo, tempestad, en tus manos la tomaste. Pusiste todo el viento a soplar su bocina, la noche entera a andar con sus caballos, todo el hielo a silbar, los árboles salvajes a expresar la desdicha de los encadenados. La tierra a gemir, como madre pariendo. De un solo soplo escondiste el rumor de la hierba o las estrellas, rompiste como un lienzo el silencio inactivo. Se llenó el mundo de orquesta y furia y fuego, y cuando los relámpagos caían como cabellos de tu frente fosfórica, caían como espada de tu cintura guerrera, y cuando ya creíamos que terminaba el mundo, entonces, lluvia, lluvia, solo lluvia. Toda la tierra, todo el cielo reposaban. La noche se desangró cayendo sobre el sueño del hombre. Solo lluvia, agua del tiempo y del cielo. Nada había caído, sino una rama rota, un nido abandonado. Con tus dedos de música, con tu fragor de invierno, con tu fuego de volcanes nocturnos, jugaste levantando una hoja, diste fuerza a los ríos. Enseñaste a ser hombres a los hombres, a temer a los débiles, a llorar a los dulces, a estremecerse a las ventanas. Pero cuando ibas a destruirnos, cuando como cuchilla bajaba del cielo la furia, cuando temblaba toda la luz y la sombra y se mordían los pinos aullando junto al mar en tinieblas, tú, delicada tempestad, novia mía, furiosa, no nos hiciste daño. Regresaste a tu estrella. Y lluvia, lluvia verde, lluvia llena de sueños y de gérmenes, lluvia preparadora de cosechas, lluvia que lava el mundo, lo enjuga y lo recrea, lluvia para nosotros y para las semillas, lluvia para el olvido de los muertos y para nuestro pan de mañana. Eso solo dejaste, agua y música. Por eso, tempestad, te amo. Cuenta conmigo. Vuelve. Despiértame. Ilumíname. Muéstrame tu camino, para que a ti se junte y cante con tu canto la decidida voz tempestuosa de un hombre. Es bella la oda a la tormenta de
de Pablo Neruda. Dios ha querido regalarnos la tormenta. Y la tormenta, dice ahí, nos despierta. Cuenta conmigo, vuelve, despierta. En realidad no es Dios el que duerme en la barca. Más bien a veces Dios duerme para que tú y yo despertemos. Bendito sueño de Jesús en la barca, para que tú y yo podamos asumir la rienda de la vida. Adelante, vamos ya a aterrizar 2, 3 ideas importantes. Hablar de tormenta y hablar de tormenta. Y esto tenemos que entenderlo. Muchas personas cuando nos acercamos al Señor, hemos pensado que estamos exentos, que estamos, digamos, inmunes a las tormentas, a las dificultades. Pero ese es el más grande error. En realidad, todos, en la barca de Rogelio, en la barca de Plácido, en la barca de Belén, en la barca de Fer, en la barca de Celita, en la barca de Marina, todos sufrimos la tempestad, porque todos viajamos en este universo mundo. Sabemos que a nivel fenomenológico, ya esa palabra la utilizamos por segunda ocasión en esos 80 días, lo fenomenológico es el fenómeno, la apariencia, lo que percibes. O sea, eso es lo real, lo que tú percibes es lo que ves, lo que oyes. O sea, lo fenomenológico es que el estruendo llega a los oídos y simbra los cimientos y el niño se esconde abajo de la cama y tú ves que de pronto el rayo surca y que se ilumina el cielo oscuro. Sí, a nivel fenomenológico, descriptivo, una tormenta es un fenómeno según la ley de la naturaleza. Pero quizá tengamos que pensar más en las tormentas de nuestra interioridad. Porque efectivamente, vuelvo a insistir, hay más tormentas en tu interior y en mi interior que sobre la superficie de la tierra. Porque la tormenta también es una situación vital del ser humano que de pronto enfrenta las potencias del mal. La imagen del mar y del viento. En realidad habla de realidades que imponen al ser humano. Pero es ante la realidad de la tormenta que debemos considerar la grandeza de nuestra fe. Traducida fe en actitudes y en comportamiento. Adelante, hablemos de esa barca y de esa tormenta. El mundo no cambia cuando tú y yo nos acercamos a Jesús. Quienes cambiamos somos nosotros, eso espero. Sí, el mundo sigue siendo complicado, pero tú y yo vemos el mundo de forma distinta. Ni siquiera la muerte es el final. La enfermedad y el dolor para ti, para mí, tienen un valor salvífico. La oscuridad es un momento para que brille la fe y la esperanza. Tú y yo hemos aprendido en Jesucristo que Él no quiere el dolor ni la muerte. Jesús no quiere la enfermedad ni la soledad. Él no quiere ni el abandono ni la incomprensión. ¿Y cómo lo sabes, Padre? Porque aquello que te hace sufrir a ti, Él quiso vivirlo y Él lo que hizo sufrir a Cristo, para que tú y yo no lo padezcamos. Pues aquello que te inquieta, Él quiso asumirlo en su propia vida. Es por ello que tú y yo no debemos poner un signo de interrogación donde Dios pone un punto final. En la mañana, cuando Carlos Lublo nos hablaba de la muerte de su cuñado, yo vuelvo a reiterarlo hoy, porque el hermano de una joven que conocí ahí en San Juan Bosco, posiblemente por aquí está Rebeca, la conoce, murió su hermano, Luis, 46 años, y a veces decimos que ante una enfermedad, Luis perdió el combate.
Y no es cierto. Nosotros no ponemos interrogación donde Dios pone punto final. O sea, Luis no perdió el combate, Luis salió victorioso. Y tú y yo resultaremos victoriosos cuando Dios ponga el punto final. Porque la fe nos hace sobreponernos y ver las cosas distintas. O sea, el mundo no cambia, el que cambia es Rogelio, el que cambia es Plácido, la que cambia es Yolanda, la que cambia es Patricia. O sea, somos nosotros los que cambiamos y vemos de forma distinta la tormenta. Adelante para ya concluir este momento. Dios está en nuestra barca. Lo puse como interrogación. En realidad, tú y yo no debemos dudar que Él está en nuestra barca. Él se ha subido a nuestra barca. Es una verdad de fe. Él está con nosotros. Pero el que Jesús se suba a nuestra barca no significa que es señal de travesía tranquila. ¿No? Hay tormentas en la barca de Pedro, y en la barca del arzobispo, y en la barca del Papa Francisco, y en la barca del diácono, y en la barca de la monjita, y en la barca de quienes estamos aquí. O sea, el que Él esté en nuestra barca no significa una travesía sencilla o tranquila. El que Él esté en nuestra barca es señal de que a pesar de cualquier adversidad, vamos a llegar al puerto. Esa es la garantía. Aunque parece que a veces duerme. Pero Jesús duerme para que tú y yo despertemos. Y ojalá, lo reitero con respeto, ojalá en tu familia de vez en cuando te hagas el dormido para que tus hijos despierten. De vez en cuando hazte el dormido o la dormida para que hagan cosas que tú no les has dejado hacer y que un día tendrán que hacer y que no han aprendido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.